con este palmito, pero si parezco un monumento. Hoy quiero ver Patrimonios de la Humanidad. ¡Qué tipazo! Impresionante, ¿verdad? Es increíble. ¿Qué es esto? Esto es la Lonja de la Seda o Lonja de los Mercaderes. Es uno de los edificios más representativos del gótico civil europeo y por eso es Patrimonio de la Humanidad desde 1996. Oye, cuéntame más cositas de esto, por favor. Claro, mira, estamos en la sala de contrataciones, realmente la sala más importante, porque es aquí donde todos los mercaderes venían a hacer sus negocios a diario. Y claro, como son unos negocios muy importantes y los mercaderes realmente tenían que seguir unas reglas muy básicas, pues realmente las tenemos escritas aquí. Entonces, la inscripción que tienes aquí alrededor de la sala habla precisamente de cómo debía de ser ese comercio. Es un comercio justo y honesto, nunca deben de engañar a sus colaboradores. Interesante, pues honestamente me gustaría que me enseñaras más cosas. Claro que sí. Ahora te voy a contar la parte que más me gusta del edificio. ¿Qué? Las bóvedas. Originalmente estuvieron policromadas. Las pintaron en azul y las decoraron con estrellas doradas, simbolizando el cielo, la bóveda celeste. Pero también tenemos la tierra. Fíjate en las columnas, cuando terminan en las bóvedas de crucería, todos esos nervios simbolizan una palmera. Ya decía yo que estas columnas me recordaban algo. El Palmeral de Elche, también Patrimonio de la Humanidad. Es el palmeral más grande de Europa y está dentro del casco urbano. Es todo espectacular. Aunque a mí lo que más me gustó fue el huerto del cura. Bueno, y sobre todo, la palmera imperial. Tiene como 7 pequeños hijos alrededor del tronco en forma de candelabro. No me extraña que la emperatriz Sisi dijera que era digno de un imperio. Por cierto, me contaron que se llama palmera imperial en honor a ella. Oye, me gustaría que me contaras un poquito más de cosas, aprovechando que eres guía. Claro que sí. Dime. Bueno, la lonja no es solo la sala de contratación de donde venimos, sino que también el patio de los naranjos, que es este de aquí. También está el pabellón del Consulado del Mar y la torre. La torre era el lugar donde encerraban a aquellos comerciantes que no siguieran esas normas básicas que ponía en la inscripción que te he enseñado. Pues es justamente la prisión o la cárcel de aquí del edificio. Pues aquí en la Comunitat Valenciana veo que tenéis monumentos increíbles. De hecho, aunque te parezca mentira, conozco monumentos que también son patrimonios de la humanidad. ¿Ah, sí? Hombre, Venga, claro. ya. Venga ya verás. Mira, el Tribunal de las Aguas. Un verdadero descubrimiento, porque no sabía que hubiera instituciones jurídicas tan antiguas todavía vigentes. Déjame recordar, sí, las pinturas rupestres del arco mediterráneo de la península ibérica. Pero ¿cómo se podrán conservar esas pinturas y esos grabados? Y mira que hay, ¿eh? No deja de sorprenderme, aunque para sorpresa lo del Misteri de Elche, el único drama sacrolírico medieval que se ha permitido representar en el interior de un templo católico tras la Reforma de Trento. Más de 5 siglos recreando la muerte, asunción y coronación de la Virgen María en el interior de la Basílica de Santa María. Todo esto está muy bien, pero ¿a que tú no sabes a qué se parece la última palmera de los fuegos artificiales? Pues no. Aunque para sorpresa, lo del Misteri de Elche, el único drama sacrolírico... Misteri. Lo del Misteri. Misteri, que para sorpresa, lo del Misteri de Elche, el Misteri.